Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí como siempre. Hoy vamos a desgranar un tema que ha dado mucho de qué hablar y que, sinceramente, a muchos de ustedes les interesa, y a mí también. Vamos a hablar de una pareja que conquistó corazones, una relación que nació en pantalla y que pareció traspasarla para vivir en la vida real, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y como dice nuestro título de hoy, vamos a explorar si Hande Erçel todavía está celosa de Kerem Bürsin, o al menos, a presentarles las pruebas que lo demuestran. Sé que este es un tema que genera mucha expectativa, así que prepárense para un recorrido por los rumores, las pistas y las interpretaciones que nos han dejado estos dos protagonistas de Sen Kalkam, o Llaman a mi puerta como la conocemos muchos. Si son fans de Hande de Kerem, o simplemente les encanta el drama detrás de cámaras, este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos de lleno, no olviden darle ese poderoso botón de suscribirse a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido y además, así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. ¡Vamos allá! Empecemos por el principio, por ese huracán llamado Sen Kalkam. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en esta serie fue, sin exagerar, explosiva. Era palpable, se sentía en cada escena, y no pasó mucho tiempo antes de que los rumores de una relación fuera de los sets de filmación comenzaran a circular. Y como suele suceder en el mundo del espectáculo, estos rumores terminaron por confirmarse. Durante un tiempo, Hande y Kerem fueron la pareja de moda, adorada por millones de fans en todo el mundo. Sus publicaciones juntos, sus apariciones públicas, todo alimentaba la fantasía de que su amor de ficción era una hermosa realidad. Era una relación idílica para muchos, la pareja perfecta que la televisión nos había regalado. Sin embargo, como en muchas historias de cuento de hadas, llegó un punto en el que las cosas cambiaron. Después de un periodo de aparente felicidad, las noticias de su separación comenzaron a filtrarse. Fue un golpe para los fans, para quienes esa relación representaba un ideal. La tristeza invadió a muchos y desde entonces, la pregunta recurrente ha sido, ¿qué pasó realmente? Y lo que nos trae hoy aquí es la inquietud de si, a pesar de la separación, los celos aún acechan, especialmente por parte de Hande hacia Kerem. Ahora bien, ¿qué significa pruebas en este contexto? En el mundo de las celebridades, las pruebas rara vez son confesiones directas o documentos firmados. Más bien son sutiles gestos, reacciones interpretadas, o ausencias notorias que la prensa y los fans se encargan de diseccionar. Y en el caso de Hande y Kerem, ha habido varias de estas pistas que han alimentado la teoría de los celos persistentes. Una de las primeras cosas que saltan a la vista son las reacciones en redes sociales. Después de su separación, era natural que cada uno siguiera su camino. Sin embargo, los fans, siempre vigilantes, notaron ciertos patrones. Por ejemplo, cuando Kerem Bürsin comenzaba a ser vinculado sentimentalmente con otras mujeres, o cuando sus proyectos en solitario ganaban mucha atención, las redes sociales de Hande Erçel se volvían un tema de interés. Los seguidores más atentos buscaban si había alguna reacción, alguna interacción, o incluso, una ausencia de interacción que pudiera indicar algo. Y aquí es donde entra la primera prueba. En varias ocasiones, se ha especulado que Hande ha dejado de seguir o ha vuelto a seguir a Kerem en Instagram en momentos clave. Estos unfollows y follows estratégicos pueden ser interpretados de muchas maneras, desde una simple limpieza de contactos hasta una señal de resentimiento o, sí, celos. Imaginen el revuelo que se arma cuando Hande deja de seguir a Kerem, o viceversa. Los titulares se disparan, las teorías florecen. ¿Está tratando de enviar un mensaje? ¿Está intentando marcar distancia, pero quizás con un matiz de incomodidad? Es un juego de ajedrez digital que los fans adoran analizar. Otro punto importante son las entrevistas y declaraciones. Cuando se les pregunta sobre su relación pasada, sus respuestas suelen ser cuidadosas y diplomáticas. Sin embargo, a veces un tono, una pausa, o una palabra elegida con especial esmero, pueden ser suficientes para que los más observadores saquen sus propias conclusiones. Se ha dicho que Hande en algunas de sus entrevistas ha mostrado una cierta reticencia a hablar de Kerem, o que sus respuestas son más frías de lo esperado, sobre todo cuando la conversación se acerca a su vida amorosa actual. ¿Es mera profesionalidad, o hay un trasfondo emocional? Ahora hablemos de la vida amorosa de Kerem después de Hande. Y es aquí donde la teoría de los celos de Hande cobra, para algunos, mayor fuerza.
Cuando Kerem ha sido visto o vinculado con otras mujeres, los focos se dirigen inmediatamente a Hande. ¿Cómo reacciona? ¿Hay algo? ¿Una publicación enigmática, alguna historia de Instagram que parezca una indirecta? A veces, la ausencia de una reacción es interpretada como una reacción en sí misma. La falta de un me gusta en una foto de Kerem con una nueva amiga, o una publicación de Hande sobre la importancia de la paz interior, en un momento en que Kerem está acaparando titulares románticos, pueden ser suficientes para alimentar la narrativa de los celos. Un ejemplo específico que se ha mencionado en varios foros y medios fue cuando Kerem Bürsin fue vinculado sentimentalmente con otra actriz. Los fans de Hande y Kerem se dividieron. Algunos deseaban la felicidad a Kerem, otros esperaban secretamente una reconciliación. Y en medio de todo esto, se buscaba cualquier señal de Hande. Si ella publicaba algo sobre superación personal o independencia, muchos lo interpretaron como un mensaje cifrado hacia Kerem y su nueva supuesta conquista. Es un fenómeno interesante cómo la audiencia proyecta sus propias esperanzas y miedos en las acciones de las celebridades. También debemos considerar la influencia del fandom. Los fans de Senkalkapm, muchos de los cuales todavía anhelan la reunión de Eda y Serkan, a menudo actúan como detectives privados. Crean foros, analizan cada detalle y difunden sus teorías con gran entusiasmo. Si uno de estos grupos interpreta una acción de Hande como un signo de celos, esa interpretación puede extenderse rápidamente y ser tomada como verdad por muchos. A veces la presión del fandom puede ser tan grande que influye en la percepción pública de la relación. Ahora, es crucial ser cautelosos. En el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la especulación es muy delgada. Lo que para algunos son pruebas irrefutables de celos, para otros pueden ser simplemente coincidencias, malentendidos, o reacciones normales de alguien que ha pasado por una ruptura. Es fácil caer en la trampa de interpretar cada movimiento de una celebridad como un mensaje oculto. Sin embargo, si nos basamos estrictamente en las pruebas que la prensa y los fans han señalado, podemos resumirlas así. Primero, los movimientos estratégicos en redes sociales, como dejar de seguir o volver a seguir a Kerem, son vistos como indicadores de tensión o resentimiento. Segundo, la forma en que Hande aborda las preguntas sobre su relación pasada en entrevistas, a veces percibida como evasiva o distante, alimenta la idea de que todavía hay asuntos sin resolver. Tercero, y quizás el punto más relevante para la teoría de los celos, son las interpretaciones de las publicaciones de Hande en redes sociales, especialmente en momentos en que Kerem es vinculado con otras mujeres. Estas publicaciones a menudo se consideran indirectas o mensajes velados dirigidos a él. Y por último, la propia naturaleza de la relación que tuvieron y la intensidad del fandom que la rodeaba, crean un ambiente propicio para este tipo de especulaciones. Es importante recordar que Hande Erçel es una persona pública que está construyendo su propia carrera y vida. La presión de estar constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público, especialmente en lo que respecta a sus relaciones pasadas, debe ser inmensa. Lo que algunos interpretan como celos podría ser simplemente su forma de proteger su privacidad, de marcar distancia, o de enfocarse en su propio bienestar. En conclusión, Hande Erçel está celosa de Kerem Bürsin. Basándonos en las pruebas que hemos desglosado, la respuesta es, como muchas cosas en el mundo del espectáculo, una cuestión de interpretación. Los movimientos en redes sociales, las declaraciones públicas y las publicaciones enigmáticas son las piezas del rompecabezas que muchos fans utilizan para construir la teoría de que sí, aún puede existir un rastro de celos. Sin embargo, debemos recordar que estas son especulaciones, alimentadas por el deseo de muchos de que la magia de Eda y Serkan perdure de alguna manera. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer desgranar este tema tan candente con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen ustedes que Hande Erçel aún está celosa de Kerem Bürsin? ¿Qué piensan de estas supuestas pruebas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.